grado, así. ¿Vale? No es una matriz de alto perfil, pero para mí es una matriz suficiente con la que usted debería determinar esta clase. Nada. Más adelante se van a enfrentar con matrices de riesgos que tienen dimensiones mucho más profundas. Como no la podemos ver integralmente, la vamos a ir viendo por partes, y por favor, solo vayan siguiendo, solo concéntrense en lo que yo estoy diciendo. Porque ya el archivo y todo eso, navegarlo con él, usted lo va a hacer. Como es de riesgo operacional, generalmente los riesgos operacionales parten de procesos operativos en las empresas. ¿Qué procesos? Cualquier tipo de proceso, como procesos de selección de personal, procesos de contratación, procesos de automatización, procesos de apertura y de cierre de bóvedas, cualquier tipo de proceso de producción de tal producto, cualquier proceso va a ser. ¿Okay? Entonces, obviamente la matriz va a tener un nombre que dice la matriz de evaluación del proceso que a mí me interesa evaluar. En este caso, el proceso que yo voy a explicar acá, primariamente, que siempre lo explico así para que lo entiendan bien, es el proceso de otorgar un préstamo. O sea, un banco quiere otorgar un préstamo y tiene un proceso cómo se otorga esos préstamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es colocar la división, el área donde pertenece el proceso o quien ejecuta el proceso, el nombre del proceso y la fecha en la que estoy elaborando la matriz. Llámese cualquier fecha. Simplemente el momento en el que usted está elaborando la matriz. Estas son generalidades de la matriz. Cualquier cosa. Puede llevar el nombre de la empresa, puede llevar inclusive el nombre de la persona encargada y dueña de custodia del proceso. Cualquier otro tipo de información general es válida y es bienvenida. Ahora, las partes que va a contener la matriz empiezan en lo que está en azul, particularmente hablando. Y eso que está en azul, permítanme un momentito. Voy a partir de que tengo una primera columna que se llama proceso. ¿Cuál es el proceso? El mismo nombre que estoy titulando en la matriz, que se llama préstamo bancario. Así se llama. Comienzo a hablar. Este proceso, como muchos procesos a nivel de las empresas, tienden a tener subprocesos. Pero dice que yo tengo un proceso que no tiene subproceso, no pasa nada. Pero en la mayoría de las empresas, los procesos tienen subprocesos. Entonces, el primer subproceso se llama préstamos personales, o lo que usted también le conoce como de consumo, ¿verdad? Que es cuando de repente usted quiere un dinerito para comprarse algo y no lo quiere justificar, entonces es abierto, es del consumo, ¿no? Y por el otro lado, voy a tener otro subproceso que tiene préstamos hipotecarios. Vamos a suponer que esta empresa tiene un proceso que se llama préstamos y que de esos préstamos puede otorgar préstamos personales o de consumo y préstamos hipotecarios o préstamos
O sea, ¿qué actividades se tienen que llevar a cabo para que yo pueda otorgar un préstamo? Entonces, lo que se hace es que básicamente se trasladan las actividades en esa columna y su respectivo correlativo. ¿Qué quiere decir? Que préstamos personales tiene 5 actividades que la verdad están extremadamente y pero súper mega resumidas. No es tanto así. Créanme que un otorgamiento de préstamo tiene múltiples pasos, ¿verdad? No así de sencillo, pero yo solo quiero conectarlos a lo que se da. Entonces, la primera actividad es que el cliente o el solicitante llene un formulario de solicitud del crédito, ¿verdad? Luego, la segunda actividad es que por parte de alguien responsable de la entidad financiera, bancaria o cooperativa, verifique la información que esté debidamente completa y que cumpla con todos los requisitos. Luego que he verificado toda la información que me ha dado el cliente, voy a analizar si la persona tiene capacidad de pago. O sea, si con lo que me dijo es capaz de poderme pagar el crédito que yo le voy a dar. ¿Y qué es lo que me dice? Sus ingresos, que devenga mensualmente y cuáles son sus deducciones, o sea, cuáles son sus salidas de efectivo. Para que en función de eso usted le diga, mire, ¿sabe qué? A esa persona, en función de lo que le queda y de lo que me reportó y que me acreditó, yo le puedo dar un préstamo de tanto. ¿Se entiende, hijos? Este es un ciclo normal, como cuando usted va a sacar una tarjeta de crédito y todo eso. Oiga, yo estoy agarrando como un ejemplo, ¿no? Pero el proceso puede andar conmigo. Y luego, cuando yo determino la capacidad de crédito o límite de crédito que le voy a dar a esa persona, pues procedo a aprobar el crédito. Y una vez que el crédito está aprobado, ¿cuál es lo siguiente? Le hago el desembolso del crédito. O sea, debemos de entender que estos pasos son un montón. Por ejemplo, mire, si a usted le aprueban el crédito, alguien que haya tenido la experiencia, ¿cómo se da cuenta que le aprobaron el crédito? El banco le llama a usted, fíjense que le han aprobado el crédito, ¿verdad? Y entonces, básicamente, con la aprobación del crédito y la llamadita que le dieron a usted, le desembolsan el dinero, ¿sí? A la persona, o le mandan una documentación para que pueda firmarlo digitalmente, o lo vaya a firmar a las oficinas, firme todo, sobre todo letras, compromisos, contratos y todo aquello que le piden, hasta que lleven los avales y le piden avales, para que en función de eso completado le hagan el desembolso. Pregunta, firmó todo, inmediatamente le hacen el desembolso. ¿Qué pasa después? Pasa aprobación. ¿Qué pasa después? ¿Qué se imagina que pasa? Firmado, que la letra esté firmado, que los montos estén correctos, Lo que quiero decirles es que hay más actividades, ¿está bien? Pero solo estoy ejemplificando las partes de la matriz. ¿De dónde voy a sacar todo ese montón de actividades? Me puede decir usted. Pues sáquelo del proceso que tiene la entidad, toda la política que tiene para la elaboración de la entidad. ¿Vamos? Muy bien. La verdad que el proyecto tiene una calidad de bastante disminuida, ¿verdad? Claro. Deben ustedes evaluar la actividad, o sea, ya vació las actividades, eso fue un copy paste.
¿Quién la llena? El cliente. Entonces me tengo que preguntar, a ver, en el momento en el que él me está llenando la solicitud de crédito, ¿se puede materializar algún riesgo? Para mí como empresa, ¿se puede materializar algún riesgo? Entonces usted dice, sí, que todo lo que me escriba en la solicitud será. ¿Se puede o no? ¿Verdad? Que usted diga que es Juan tal, que acredite con un número de identidad tal, y no sea usted, simplemente sea cualquier otra persona menos usted. Ahora, ¿eso es grave o no es grave? Porque si le doy el crédito y no es él, ¿y a quién le cobro? ¿Se entiende? Bueno, quizá en ese momento puede ser no tan grave, en ese momento. Ahora, ¿qué más identifico en el llenado del formulario? Que además de que pueda tener información falsa, me lo haya llenado de forma incorrecta. O sea, que el campo donde tenía que poner tal cosa no lo puso. O simplemente nos pasa a veces que nos dice en un formulario apellidos y le ponemos los nombres. Y donde están los nombres, los apellidos. Y eso simplemente por la rapidez, ¿verdad? Entonces está llenado mal el formulario. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo seguir identificando riesgos, ¿verdad? Pero en este momento no lo voy si lo pudiéramos decir así, no voy a seguir identificando más riesgos, porque la idea es que en cada actividad usted tiene que pensar si se desarrolla esta actividad, qué riesgo se puede dar. Ahora, pregunta. En función de lo que dice la H, origen del riesgo. Hay dos formas de tener el origen del riesgo. El riesgo se puede dar al interno de la organización o a lo externo de la organización. Pregunta. Que se haya llenado mal, o sea, que la información esté falsa, que básicamente tenga un llenado incorrecto, ¿es responsabilidad o el riesgo viene de adentro o de afuera? De afuera. De afuera. O sea, es el cliente lo que lo está haciendo mal. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, yo al origen del riesgo le pongo externo, a ambos, porque es la responsabilidad. ¿Me van siguiendo? Ok. Me voy a adelantar un poquito acá. Luego, como ya vimos en la clase, el riesgo se evalúa con dos grandes paradigmas que se llaman probabilidades e impactos. Eso lo acaban de leer en su diapositiva. Bueno, si quieren un poquito más de exactitud, ¿dónde estaba eso? Lo pueden ver en las diapositivas de la primera unidad, pero como de aquella que se le olvidaron, entonces se lo voy a decir en los de arriba. Arribita donde está riesgo inherente, riesgo de control, riesgo residual y riesgo aceptado. Parte superior. ¿Ok? Y aparece el rojo. ¿De acuerdo? Entonces, probabilidad, y como hice mucho énfasis sobre todo el viernes anterior, probabilidad por impacto, evalúa el riesgo. Ya le recordamos una pregunta a ellos. Entonces miren lo que hace este 2 y este 2 acá. 2 por 2, ¿da qué? 4. Quieto está. ¿Estamos bien? Listo, y entonces ¿dónde lo saco? ¿Y dónde saco el otro 2? Entonces miren, el impacto se vincula a la probabilidad de ocurrencia.
Y ahora veamos lo siguiente. Yo tengo el llenado del formulario. Pretendo identificar o identifico que hay un riesgo de información falsa. La pregunta es, ¿qué tan probable es que ocurra eso en la entidad? ¿Cómo responden eso? ¿Cómo responden eso? ¿Cómo lo responderían ustedes? Revisando la estadística, de alguna estadística del banco. O sea, yo tengo que ver, o el analista de crédito tiene que saber cada cuántos eventos de ese tipo se han presentado, ¿sí o no? Pero solo lo sabe él. Nosotros aquí en la clase no lo sabemos. Pero como quien hace la matriz de riesgo es el dueño del negocio, porque está gestionando su propio riesgo, entonces yo tengo que ir a ver y ser consciente si hay probabilidad o no de que ocurra eso en mi entidad. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de ocurrencia siempre sale o surte de estadística en la entidad. ¿Ok? Cuando la estadística no te respalda, entonces básicamente tú llegas a conclusiones que las probabilidades son bajas. ¿De acuerdo? Y esto es como que yo se lo digo de esta manera. Creo que lo hablamos en su momento en otra clase. Usted es gerente de la agencia de Banco Atlántida en el sitio, en el Mall Multiplaza, aquí cerca. Usted es el gerente de la oficina o la agencia de Banco Atlántida en Mall Multiplaza. Yo le digo a usted, ¿cuál es la probabilidad de que lo asalten a usted? ¿Qué creen que me responde a qué? ¿O qué responderían ustedes? ¿Es alta, mediana o baja? Alta. ¿Por qué lo consideran baja? A ver. Depende si es dentro de la institución, en baja una probabilidad en el mall, otra probabilidad que va en la agencia. Si lo consideramos fuera del mall, ya puede ser la gente. También hay factores, por ejemplo, en este caso, el gerente puede ser que tenga su propio reporte. Si fuera No, hablemos de la agencia, pero usted, Banco Atlántida, no hablemos de usted como persona, sino como Banco Atlántida. Entonces, habrá mucha probabilidad de que se metan con ACAs y rifles a meterse al mall y asaltar. La verdad, No, se puede dar, pero no es demasiado bajo ese ¿sí riesgo. o no? Ujú. Ahora, si usted tiene una agencia en otro lugar un poquito más diferente, donde no existan las medidas de seguridad pertinentes, créame que usted, sin ser gerente de agencia, le va a cambiar la probabilidad. ¿Sí o no? Porque usted va a decir, no, ya estamos rodeados y la verdad la determina el dueño del negocio, con La experiencia. evaluación de la probabilidad. Sin embargo, esa probabilidad hay que llevarla, si lo pudiéramos decir así, a una estratificación de rangos que ahora me permito mostrar. La probabilidad de ocurrencia